Hola con todos. Estamos preparando un material para llevar a cabo una experiencia sobre un tema que difícilmente se le encuentra experimentalmente. Se trata del puente de Wheatstone, un homenaje al físico inglés llamado Charles Wheatstone, quien vivió entre 1802 y 1875. Tenemos mucho material, volvemos enseguida para ir ya poco a poco ir disponiendo los diferentes componentes que son resistencias, más que nada, y multímetros y una fuente de corriente directa. Hasta el momento hemos puesto ya 4 resistencias, 3 resistencias fijas de valores conocidos, de este tipo de resistencias cilíndricas cuyo material es nicromio o nicrom, y un reóstato, es decir, una resistencia que no tiene valor. Vamos ahora a colocar los aparatos de medida. Miren cómo hemos colocado esto, una especie de un trapecio. Disponemos para hacer esta práctica del puente de Wheatstone de 3 resistencias de valor conocido y una de valor no conocido, que justamente es el objetivo de la experiencia: encontrar el valor de una resistencia conociendo el valor de otras 3 resistencias. La R1 va a tener un valor de 52.3 ohmios, R2 un valor de 10.7 ohmios, R3 un valor de 20.7 ohmios y el reóstato de valor desconocido. Lo que hemos constituido con estas 4 resistencias es que al suministrar voltaje, por ejemplo, cojo el polo positivo y voy a unir a esta línea de acá. Cuando suministro voltaje a esta línea, estoy creando un ramal positivo hasta acá, y el otro cable negativo proveniente también de la fuente de corriente lo colocamos en este otro ramal que lo hemos identificado como negativo, y tenemos 2 ramales, un ramal positivo y un ramal negativo. Por ahí podríamos surtir con corriente eléctrica. Podemos surtir con corriente eléctrica, mandar unos cuantos voltios, y todo el voltaje está circulando por este sistema de resistencias. Pero vamos a observar colocando los aparatos de medida. Vamos a colocar en primer lugar el voltímetro para ver cuál es la tensión que vamos a utilizar. Aquí tenemos el voltímetro, lo hemos puesto en alcance 20 voltios, corriente directa. Conectamos sus terminales y luego vamos a colocar los cables conectores a la salida de la fuente de voltaje, polo negativo y polo positivo. Bien, este voltímetro lo vamos a utilizar para ir controlando cuánta tensión o voltaje otorgamos al circuito. Por ejemplo, aquí está funcionando. Vemos que hay voltaje entrando a toda esta malla de resistencias. Al poner a trabajar este circuito eléctrico, tenemos 2 ramales de corriente, un positivo y un negativo. Y la intención es observar si las resistencias que están en el ramal positivo y en el negativo son iguales o diferentes. Para esto necesitamos colocar un aparato de medida en la mitad de la conexión, para con este aparato de medida regular el paso de corriente tanto para un ramal positivo como para el ramal negativo. Este aparato va a ser un amperímetro. Vamos a colocarlo en la mitad, allí. Una vez colocado el polo negativo,
Voy a colocar el polo positivo al comienzo de la instalación. Y yo tengo que este ramal rojo me va a medir resistencia del reóstato y la resistencia de este componente que está aquí, porque aquí está el alambre. Bien, allí tenemos listo para hacerlo que empiece a funcionar. Bien, al prender el circuito nos encontramos con que tenemos 925 voltios entrando a todo el circuito eléctrico y tenemos una intensidad positiva de 7 centiamperios, 0,7 de amperio. El objetivo de la experiencia es regular el paso de corriente con el reóstato hasta que la corriente quede en cero. Al decir en cero, quiere decir que está el circuito estabilizado. Vamos a mover la aguja del reóstato. Tenemos 7 hasta que nos dé 0. 17, 16, 13. Estoy moviendo. 4, 2. 0. Ahí tenemos 0. En este momento quiere decir que las resistencias de la línea positiva R1 por R2 debe ser igual a la resistencia de la línea negativa R3 por R4. El problema que se nos presenta es que tenemos que medir qué resistencia tiene en este momento el reóstato y vamos a proceder a hacerlo. Para medir la resistencia vamos a retirarlas de la instalación. La retiramos. Vamos a acomodar aquí para hacer llegar las puntas de prueba. Una punta de prueba y otra punta de prueba. Y vamos a prender el ómetro. Nos resulta 4.2 o 4.1. Vamos a quedarnos con 4.2. La resistencia que tenía este dispositivo para que haya el equilibrio eléctrico en este puente de Wheatstone ha sido de 4.3. Resistencia de 4 igual 4.3 ohmios, que es el trabajo de este enrollado de alambre de hilo de nicrom o tal vez de constantan, que son los hilos metálicos que sirven para hacer resistencias. Este ha sido nuestro resultado experimental. Ahora vamos a hacerle un resultado teórico para ver si es que los resultados coinciden, pues se puede también hacer de manera teórica y muy sencillo. Vamos a proceder y comparar los resultados. Para resolver necesitamos conocer los valores de las resistencias. Aquí teníamos ya visto anteriormente y vamos a aplicar una igualdad matemática. Pues si decimos que el puente de Wheatstone está en equilibrio, quiere decir que sus magnitudes de un extremo son iguales a las magnitudes del otro extremo y debe producirse una igualdad. Con los datos obtenidos de la experiencia hemos obtenido los siguientes resultados. Primero, medimos directamente el valor de la resistencia del reóstato por medio del ómetro y nos dio un valor directo de 4.3 ohmios. Con eso se completaban ya los 4 valores de las 4 resistencias. Pero conociendo que también se podía hacer teóricamente, acudimos a la siguiente relación matemática. Como esta es una igualdad, pusimos R1 sobre R2 es igual a R3 sobre R4. R4 viene a ser la incógnita, el valor del reóstato. Y haciendo la operación nos salió un resultado de 4.23 ohmios, que es el valor teórico. 4.23, que difiere un poco de 4.3.
hay bastantes motivos por los cuales tal vez no resulta exacto, porque esta es una malla donde hay bastantes cables y es un trabajo experimental. Ahora, para verificar que era una igualdad del ramal A con el ramal B, hicimos la siguiente operación. Acudimos a esta relación matemática de igualdades. R1 sobre R2 es igual a R3 sobre R4. Con eso queríamos nosotros verificar el equilibrio de cargas eléctricas. Y los valores para el ramal A nos dio 4.88 y para el ramal B 4.8. Señalando que en el ramal B utilizamos el valor 4.3, que fue el número experimental que obtuvimos en el reóstato. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Vamos a ver, ojalá sirva, ojalá sirva. Parece que es un experimento muy importante. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.